Ahí te la reenvía, Alonso, la solicitud, Ah, ya. a tus correos. Hay una solicitud, esto lo voy a someter a debate, de don Juan Pablo Barahona Barrera, productor periodístico, informe especial. Una solicitud que fue ingresada el día de ayer, que hace básicamente quiere acceder a la totalidad del juicio de manera remota, para efectos periodísticos, entiendo, no lo plantea ahí, pero entiendo que ese sería el propósito. Señor fiscal, ¿algo que decir al respecto? Señoría, por parte del Ministerio Público, estimamos que las condiciones que fueron debatidas para la publicidad son las que estaría por el Ministerio Público, atendido el resguardo que se requiere para las víctimas, la naturaleza de los hechos en materia de investigación. Estimamos que quizás después el periodista podría acceder a la sentencia para poder tener para efectos de insumo de algún informe, pero Sí, además está pidiendo registro de audio, eso se me olvidó decir. Además de poder acceder al juicio, está pidiendo el registro del audio. bueno, estimamos, su señoría, que en ese evento serían los registros de autos, pero una vez que ya se haya hecho el juicio y haya sentencia. ¿Querellante? En los mismos términos que el Ministerio Público, su señoría, en resguardo de la privacidad y la intimidad de las víctimas. ¿Defensa? Similar, solo porque además, como para todos es bastante obvio, ¿no es cierto?, es de alguna manera incompatible con lo que se ha resuelto por el tribunal, entonces nos parece que al menos ahora resulta inoportuno. Bien, estoy conversando con los magistrados. ¿Y el tribunal concuerda con con lo planteado por el Ministerio Público, y a lo cual también se han allanado todas las partes, que en realidad ya se resolvió el tema de la transmisión? El tribunal también tiene que respetar ciertas directrices que han sido dadas por la Dirección de Comunicaciones de la Corte Suprema, que nos rige a todos, y es que solamente se pueden transmitir, como ya se resolvió, los alegatos de apertura, clausura, veredicto y sentencia. Por lo tanto, se va a negar lugar a la solicitud del periodista, y sin perjuicio de ello, una vez que haya una decisión en este juicio a través de un veredicto, se le va a poder va a poder solicitar copia de los registros de audio para que pueda hacer algún tipo de investigación periodística, que es lo que entiendo que ellos desean. Eso está resuelto. Ahora corresponde entonces, a ver si me han escrito algo. No. Entonces ahora corresponde dar la palabra a los intervinientes para que hagan sus alegaciones. Les voy a pedir que en los alegatos de apertura tratemos de plantear cuestiones más bien de manera genérica, las teorías del caso que van a esbozar dentro del juicio, sin hacer anticipo de lo que van a decir los testigos, porque eso lo vamos a ver en su oportunidad. En áreas del tiempo traten de ser lo más breves y sucintos posible. Señor fiscal, no sé quién va a ser el alegato. Señora fiscal. Su señoría. Muchas gracias. Señor presidente, su señoría y todos los presentes, entendemos que este juicio es un juicio histórico por varias razones. Primero, porque es primera vez que se acusa a uno de los directores de cine, sino a el más importante, al menos a nivel comercial, en nuestro país. Pero sobre todo es importante este juicio porque dice relación con varias víctimas, con víctimas distintas,
que no se conocían previamente o no tenían un vínculo importante entre ellas, y que además sucede también en un periodo de tiempo nada despreciable. Estamos hablando en un periodo que va desde el año 2004 hasta el año 2016, fechas aproximadas, es decir, en un periodo de 12 años. Entonces, es importante por esa situación en especial. No se trata de un hecho puntual, sino que se trata, ¿no es cierto?, de la reunión de distintos hechos en lugares distintos y en épocas distintas. Señoría, queremos señalar además y ser bien claro en que el Ministerio Público no pretende de ninguna manera que al señor López se le juzgue por su estilo de vida o por su especial sentido del humor, sino que básicamente porque nosotros postulamos que aquí existen conductas agresivas, sexuales, cometidas con fuerza, y eso constituye a nuestro juicio los delitos, ¿no es cierto?, por los que ya el señor presidente ha hecho lectura. Pero también queremos llamar la atención en otra cosa, señor presidente. Probablemente escucharemos algunas frases como ellas se expusieron, o las víctimas sabían a lo que iban, o cómo van a una reunión, o incluso a una comida, a un restaurante o al propio departamento del señor López. Y sabe que nosotros podemos entender que en una primera aproximación surjan estas ideas y se haga una operación como matemática simple, y uno sume en el fondo mujeres jóvenes, niñas jóvenes, más un director de cine exitoso, más una reunión en el departamento o en la productora. Eso es igual a inexistencia del delito, o ellas sabían a lo que iban. Pero no nos quedemos ahí. Y esta es la propuesta, señor presidente. Avancemos y escuchemos primero a las víctimas. Luego de escuchar a las víctimas, analicemos lo que las víctimas dicen, la relación que tenían con el señor acusado. La invitación, en definitiva, y el desafío para nosotros también, es investigar y poder juzgar siempre con una perspectiva de género. Y cuando uno habla de perspectiva de género, la idea es que sea un concepto no teórico, no híbrido, sino que podamos tratar de concretarlo. Y investigar con perspectiva de género no es más que tener una herramienta que permita primero el acceso igualitario a la justicia de todos, no solo de las mujeres, sino que de todos, también de los hombres, de las minorías y en general de todas las personas. Investigar con perspectiva de género también significa erradicar la discriminación. Y claro que es un asunto de derechos humanos, y así debe entenderse. Y esta es una cuestión que no es que lo digamos nosotros, sino que ya viene reconocido a través de los pactos de 1966, de la propia Convención de Belém do Pará, ¿no es cierto?, que es un instrumento vinculante. Probablemente, su señoría, la violencia en razón de género constituye, ¿no es cierto?, un atentado grave contra la igualdad, pero la violencia sexual debe ser el atentado más grave a la dignidad de una persona, cualquiera sea esta, mujer u hombre. Entonces es una oportunidad, entendemos nosotros, investigar con esta perspectiva de género. Ahora, ¿eso qué significa? Significa superar los estereotipos o las barreras. Y eso no es fácil. Eso no es fácil porque los estereotipos en el fondo son roles o características, ¿no es cierto?, que la sociedad le impone a las personas en la vida diaria y que son aceptadas de manera casi natural y que conllevan un sesgo. Pero lo peor es que son ideas que vienen desde los tiempos más jóvenes de uno, desde las infancias, en donde uno no puede o no tiene la capacidad crítica para enjuiciarlos. Entonces los neutraliza o los normaliza. Y por eso que uno escucha frases como, por ejemplo, los niños no lloran. Entonces, la propuesta del Ministerio Público, su señoría, es que no nos fijemos en esos estereotipos. Claramente hay que analizarlos con objetividad, pero no puede ser más importante si una mujer acepta una invitación a comer, si va a un restaurante, en este caso concreto, si va a la productora o al departamento del señor López.
Eso no puede ser más importante que el hecho propiamente tal, que lo jurídico. Porque si eso fuese así, entonces nosotros estaríamos trasladando la responsabilidad a la mujer o a la persona, ¿no es cierto?, de qué se trate. Entonces, fijémonos más bien en lo que cada víctima dice, en lo que el señor López probablemente dirá también en juicio. A cada víctima en su historia, en su contexto, analicemos toda esa prueba. Analicemos también la relación que existía entre el acusado y las distintas víctimas. ¿Era una relación de igualdad? ¿Es posible pensar en eso? ¿O era más bien una relación asimétrica? Fijémonos en esa situación. ¿Era posible pedir a las mujeres que en ese momento preciso, en la situación concreta, a esas víctimas, actuaran de una manera distinta? Y tratemos de resolver esas preguntas. Pero incluso quiero hacer una propuesta más valiente. No nos quedemos solo con el análisis de lo que dice cada víctima, sino que preguntémosle al Ministerio Público, ¿qué otra prueba hay? Hay testigos de corroboración. Obviamente no son testigos presenciales, porque de ser así todos sabemos probablemente el hecho no habría ocurrido. Pero sí hay testigos de corroboración por todos los hechos que darán cuenta de que lo que la víctima señala o relata o va a relatar en el tribunal es situacionalmente factible, se dio en el momento y en el lugar, y vienen a corroborar el relato principal de la víctima. Esos testigos existen, señor presidente. Podríamos nombrar algunos, pero la idea es que se vayan presentando durante el juicio. También existen testigos de contexto, y aquí los testigos de contexto cobran una especial relevancia, porque, como lo señalaba, no es un hecho puntual. Son varios hechos, son 5 víctimas, pero más de 5 hechos, aproximadamente 8 hechos, que además se producen durante 12 años. Entonces son testigos de contextos que darán cuenta del comportamiento del señor López en distintos momentos de su vida, y además cuando nos vamos acercando a la fecha darán cuenta de un patrón común, cómo conocía a las víctimas, cómo se acercaba, en qué consistían las conversaciones y en definitiva cómo las abordaba. Y eso, creemos nosotros, también tiene que ser valorado, ¿no es cierto?, por el tribunal. Pero también tenemos prueba material, y eso es nada despreciable en juicios, primero, de este tipo. Segundo, en casos que no son flagrantes, estamos hablando de hechos que incluso son del año 2004. Tenemos prueba material en un caso aportado por una de las víctimas, que es una agenda que la víctima aporta, y probablemente es una agenda que la defensa cuestionará. Pero no nos olvidemos que es una víctima que la víctima aporta voluntariamente. Por tanto, escuchemos qué es lo que dice esa víctima respecto de esa agenda y cómo explica las anotaciones que ella hace en esa agenda. El 2004. También tenemos una prueba material aportada por el propio señor acusado, que dice relación con una polera que él utilizó en uno de los hechos. Esa polera la entregó en diciembre del 2018. Respecto de un hecho que ocurre en 2016, es decir, era una especie que él mantenía en su casa guardada al menos por 2 años. También es una prueba material que también además corrobora la versión de la víctima. Se incautan, más bien, se entregan, porque hay que ser precisos, se entregan celulares. Y aquí también, su señoría, hacemos una invitación. Hay una víctima, solo diré el nombre, Daniela, que entrega su celular voluntariamente. Cuando esta fiscal la cita a declarar a la fiscalía, le dice, por principio de objetividad, si es que en el celular hubiese algo, usted debiera entregarlo en este momento. Le hago una petición muy introspectiva y sorpresiva. Ella incluso me dice, fiscal, es mi elemento de trabajo, de comunicación, pero ella lo entrega voluntariamente, firma las actas y consiente en que se pericie, y se pericia. El señor acusado también entrega sus celulares, entrega 2 celulares, de hecho aún más lo hace su propio defensor y da todas las facilidades. Pero el llamado, su señoría, es veamos el contenido de los teléfonos. El teléfono de la víctima se entrega y se demostrará por pericia, no tiene ninguna adulteración, ninguna manipulación. En uno de los teléfonos del señor acusado se recuperan al menos 2.000 conversaciones eliminadas. Él lo entrega meses después de esta denuncia. Entonces,
cuando nosotros escuchemos a las víctimas, valoremos el contexto, podamos analizar toda la prueba, ¿qué podremos ver con claridad? Podremos ver con claridad, primero, que el tipo penal por el cual estamos acusando de ninguna manera requiere que la fuerza se traduzca en moretones, en heridas, en fracturas o incluso en pérdida de vida. Eso es lo primero. Lo segundo, la ley es muy clara en su definición de violación y abuso sexual y nunca nada menciona sobre si el acusado y la víctima se conocen. Por tanto, no tiene ninguna relevancia la relación previa ni la relación posterior al hecho, los contactos posteriores al hecho. Ese tipo de vínculos no excluye la comisión del delito si es que el delito se prueba. Y ese también, su señoría, es un desafío importante al que nosotros debemos tratar, ¿no es cierto?, de arribar. Solo señalar, y para ir terminando, no puede ser más importante la circunstancia de aceptar una invitación que el consentimiento de una mujer. Y eso, su señoría, porque el consentimiento no es general. El consentimiento de una mujer o de una víctima no autoriza a un acto abusivo o incluso a una violación. El consentimiento se da acto a acto, se renueva comportamiento a comportamiento y además no es irreversible. Y eso es importante y eso tiene que ser valorado. Entonces aquí, en este juicio, hay una parte del no de la víctima que el señor López no entendió. Cuando uno dice no, es no. Cuando la víctima corre la cara, es no, fuerte y claro. Cuando trata de salir de la cama y está aprisionada, también es no, fuerte y claro. Y eso debe entenderse, porque el consentimiento se da para actos precisos en un tiempo determinado. No podemos pretender un consentimiento general, y eso aplica en todo orden de cosas. Esas víctimas, su señoría, vendrán a declarar a juicio, dirán una vez más que no quisieron, pero hoy son distintas, son mujeres grandes, profesionales, algunas incluso son mamás, pero miremoslas en el contexto en el que ocurren estos hechos. Eran jóvenes que tenían sueños y deseos de ser actrices, de pertenecer al mundo del señor López, y sucedió que el señor López abusó de su condición, de su influencia, de su poder y también de la propia inexperiencia de las víctimas. Y aquí era muy claro, o se iban las víctimas del mundo del espectáculo o se iba el señor López. Y el señor López no se iba a ir. Era justo entonces pedirle a estas víctimas que renunciaran a sus sueños, que dejaran de seguir intentándolo e incluso de poder tener algún trabajo posterior con el señor López. No, no era justo. No era justo, su señoría, y ellas lo vendrán a decir, vendrán a hablar de frente y en voz alta ante todos nosotros. Gracias. Gracias, señora fiscal. Corresponde ahora el alegato de apertura de la parte querellante. Señor presidente, señor magistrado, en este juicio veremos una atención constante en cómo la defensa de Nicolás López se escudará en la forma de ser del acusado. Una persona irreverente, una persona con un sentido del humor negro, de personalidad avasalladora, un jote, como él mismo lo ha señalado en tantas oportunidades en los medios de comunicación. Lo cual, su señoría, no es más que una forma de justificar sus acciones. Pero estas acciones, estos hechos, su señoría, que conocerá el tribunal en esta oportunidad a lo largo de este juicio, son todas acciones típicas, antijurídicas y culpables, que no tienen ninguna justificación en la forma de ser del acusado. Su señoría, señor presidente, en este momento me permito citar una pequeña frase de una escritora que se llama Virginia Woolf, que es sumamente atingente. Es obvio el que los valores de las mujeres difieren con frecuencia de los valores creados por el otro sexo, y sin embargo son los valores masculinos los que predominan. Estos valores, su señoría, los que enarbola Nicolás López, que prácticamente se han ido estructurando como una disculpa de su actuar, como un hombre canchero, choro, con el poder de decirle a las mujeres cómo se deben vestir, cómo deben actuar, que si no, no van a encontrar trabajo, si no son más rockeras, si no son con más personalidad.
Es así como, utilizando estas características, utiliza su superioridad para cometer los delitos de abuso sexual y violación en contra de mis representadas, su señoría. Así las cosas, señor presidente, señoras magistrados, la defensa estructura su teoría del caso a un concepto clave en los delitos de violencia sexual y violencia de género. ¿Cuáles son los sesgos? Pero, su señoría, ¿qué son los sesgos? ¿Qué es esto? Los sesgos cognitivos, su señoría, y más en específico los sesgos de género, sobre todo en materia de delitos sexuales, está presente de manera peligrosa, endosándole a la víctima la responsabilidad de la ocurrencia de los hechos, toda o una parte de la responsabilidad, mostrando estereotipos, prejuicios asociados al ser mujer. Y así, de esta forma, la contraparte ha estructurado su defensa a lo largo de toda esta causa. Es por esa razón, su señoría, señores magistrados y señora magistrada, que invito a este tribunal a advertir estos estereotipos al momento de la rendición de prueba, a advertir estos prejuicios en contra de las víctimas al momento de la rendición de la prueba. Mostrar a mis representadas lejos de lo que es una víctima ideal. Esta víctima ideal, muy lejos de eso, sino que mostrarla como víctimas que buscan, al momento de presentar la querella, buscan fama, buscan salir en los medios de comunicación, una ganancia secundaria. Esa es la teoría del caso de la defensa. Víctimas que quieren ser famosas y salir en los medios, víctimas que en el momento de los hechos no denunciaron y dejaron pasar años para denunciar, y que en su momento no consideraron que los hechos de los cuales fueron víctimas eran delitos, su señoría. Víctimas que, a pesar de haber sufrido los hechos que se conocerá a este tribunal, siguen luego de ellos juntándose y comunicándose con el acusado. Esto representa justamente lo que son los sesgos de género, su señoría, y es una expresión de violencia en contra de la mujer, en contra de las víctimas de este juicio, en contra de las víctimas de Nicolás López. Escucharemos, como lo hemos hecho a lo largo de todo este proceso, una defensa negativa que denigra a las víctimas, su señoría. Lo han hecho públicamente y no han demostrado tener pudor alguno en hacerlo tampoco frente al Poder Judicial, su señoría. Ha sido la defensa morbosa desde el comienzo, denigrando y humillando a las víctimas que han denunciado los hechos. Esta situación se hace evidente al entender el contexto profesional de los intervinientes en este caso, su señoría. En la medida que el imputado es director de cine y las víctimas son actrices, su señoría, se vislumbra el hecho de que existe un alto nivel de influencia posible del imputado en las carreras de las víctimas. Esto, a su vez, nos permitirá, su señoría, entender la dinámica de la prueba que rendirá la defensa, la dinámica de la prueba testimonial que rendirá la defensa. Pues escucharemos varios testigos, su señoría, que están entre las personas que se benefician en las decisiones profesionales del acusado, partiendo por las actrices. Esta misma situación asimétrica de poder, su señoría, no colabora solo con la perpetración de los hechos, no solamente con los hechos de cuáles son víctimas mis representadas, sino también en los comportamientos posteriores de ellas, tal como veremos a lo largo del juicio. Cómo mis representadas, a pesar de ser víctimas de los hechos que se investigan y por los cuales está siendo acusado el señor López, siguen comunicándose, siguen interactuando con él. De allí también que se desprende la exposición de las víctimas al enviar fotografías y videos al acusado con posterioridad a los hechos. Esta ambigüedad es parte de una relación laboral eventual que mantiene el imputado con las víctimas, y la arista adicional, la de poder participar sin consentir en una relación de índole sexual. Su señoría, el acusado, veremos a través de los testigos, de los testimonios que presentaremos a lo largo de este juicio, cómo hace caso omiso a la negación por parte de las mujeres, a la negación de decir no, para, y él continúa, su señoría. Esta relación de poder explica el comportamiento ulterior de mis representadas, el contexto y el momento en que las víctimas denunciaron los hechos de abuso por ellas padecidas, su señoría, pues las consecuencias de realizar estas denuncias llevan aparejadas consecuencias negativas, tal y como lo hemos visto en este caso, al ser ellas denigradas sistemáticamente por la defensa, acusándolas derechamente de inventar los hechos denunciados, tanto en sede judicial como a través de los medios de comunicación asesorados por una empresa de comunicación, su señoría. Sistemáticamente se ha vulnerado la dignidad de mis representadas, sin ningún tipo de pudor. La defensa, por otra parte, se encargará de mostrar que hay conversaciones entre el imputado y víctima de fechas posteriores a la fecha de los abusos. Sin embargo, estas no dan cuenta de la no ocurrencia de los hechos.
de la no ocurrencia de los abusos, de la no ocurrencia de las violaciones, su señoría, sino que da cuenta de que existía una relación asimétrica de poder en la cual la víctima permanecía bajo el control de su agresor y que la agresión no cesó inmediatamente. De allí que veamos en los casos en los que abusos se sostenían en el tiempo, tal como lo señaló también el Ministerio Público, su señoría. Esta asimetría llama al tribunal a observar la prueba rendida desde este punto, desde la continua tensión entre la versión del acusado y la realidad vivida por la víctima, por la mujer víctima, mientras se les ofrecía trabajos y papeles en el pequeño mundo audiovisual de nuestro país, su señoría. Situación que fue aprovechada de manera constante por Nicolás López para abusar de mis representadas como un actor permanente para perpetrar sus delitos. ¿En qué sentido, se preguntará su señoría? La violencia sexual ejercida por el acusado siempre iba acompañada de menosprecios a las víctimas, hacia mis representadas, violencia psicológica constante, en que le hacía sentir minimizadas, en que eran menos, y en una relación de dependencia, en el cual él decía que sería la persona que determinaría el futuro laboral de ellas, que sin él ellas no serían nada laboralmente. Su señoría, por regla general los delitos sexuales presentan características especiales, los que se conocen como los intereses contradictorios de la víctima, en que se presenta un vínculo contradictorio, un vínculo afectivo con el agresor versus el deseo de liberación de este. Cuestión que claramente este tribunal podrá apreciar a lo largo de este juicio al momento en que tanto el Ministerio Público como esta parte rindamos nuestra prueba. Existe también, por otra parte, en el ámbito de los delitos sexuales, su señoría, un mito a derribar. ¿Cuál es? Que si la acción no deja huella física, no es violenta, y que si la acción no es violenta, no es delito. Al momento de apreciar la prueba por parte del tribunal, solicitaría a su señoría, con todo respeto, atender y poner especial atención a la coherencia de los relatos, la persistencia de los mismos y cómo la prueba que presenta tanto el Ministerio Público como esta parte demuestran una forma de relación con las mujeres, una forma de relacionarse específica con las mujeres, desde el poder que ostentaba Nicolás López como director de cine, propiciando un constante abuso, lo cual está muy lejos de un montaje que pretende demostrar la parte de la defensa. Dentro de los testimonios, su señoría, que vamos a ir conociendo a lo largo de este juicio, se revela un cierto modus operandi por parte del acusado, por parte de Nicolás López. Acercamiento a las víctimas a través de las redes sociales, oferta de papeles o participaciones en películas que él dirige, inclusión del alcohol en las relaciones para anular la voluntad de la víctima, crítica a la personalidad constante por parte de las víctimas para normalizar las prácticas que a él se le apetecen. Conversaciones siempre sobresexualizadas, fuerza. También hay ruptura de los límites por parte del imputado, constantes normalizaciones. Así es la industria del cine. Escalamiento en los actos sexuales. Estos actos, además, los festina y se confunde a las víctimas y se les culpa a ellas mismas de los hechos. Este patrón, su señoría, este patrón de conducta solamente puede llevar a resultados como los vistos en este caso, si se dan en el marco de una situación asimétrica de poder, cuestión que también se verifica. Para ir terminando, su señoría, el imputado se confiesa además, como lo señalé constantemente, como veremos a través de redes sociales, escondiéndose en su construida posición de provocador social, valiéndose su característico humor negro, un personaje avasallador, rupturista. Su señoría, el humor negro, la irrelevancia, esta personalidad rupturista, no son constitutivos de delitos y esta parte está lejos, su señoría, y que quede claro, de considerarlo como tal. No son delitos. Cosa distinta, su señoría, y en esto invito a tener presente, es que dichas características sirvan para estructurar una especie de disculpa hacia las conductas de Nicolás López, disculpas que ha utilizado para abusar sistemáticamente de las mujeres, haciendo caso omiso a los límites existentes, su señoría, demostrando completo desdén hacia la dignidad de las mujeres, hacia la dignidad de las víctimas de este caso, y ejecutar actos que son constitutivos de delito. Su señoría, y para terminar, invito al tribunal a utilizar una herramienta metodológica. ¿Cuál es? La perspectiva de género. Esta herramienta metodológica ha sido construida en el ordenamiento jurídico internacional de los derechos humanos de protección de la mujer. Convención Belén do Pará, Convención de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que son herramientas, que son instrumentos, sus señorías, que se encuentran vigentes en nuestro país.
Pero por otra parte, la Oficina de Género de la excelentísima Corte Suprema también ha echado mano a los documentos sobre perspectiva de género, conminando a los tribunales, al momento de conocer los hechos, su señoría, al momento de conocer la prueba, de dejar de lado los estereotipos, de juzgar los hechos con perspectiva de género. No significa juzgar a favor de la mujer, sino que significa, su señoría, que la perspectiva de género promueve y cuida la igualdad en el acceso, en la igualdad ante la ley. Es por eso, su señoría, que invito a utilizar esta herramienta que ha promulgado, digamos, la Oficina de Género de la excelentísima Corte Suprema, y luego, más allá de toda duda razonable, al conocer toda la prueba que rendirá tanto la defensa también, el Ministerio Público y esta parte querellante, se podrá encontrar culpable al acusado Nicolás López más allá de toda duda razonable. Gracias. Tiene la palabra la parte de la defensa. Muchas gracias, magistrados. ¿Cómo se construye a un culpable que no lo es? Si tuviéramos que ponerle un título a esta investigación y a este juicio, esa sería una buena elección. Durante este juicio, señoría, veremos cómo ni el Ministerio Público ni la parte querellante podrá acreditar ninguno de los elementos típicos de los delitos que se imputan. Y va a quedar de manifiesto que el esfuerzo, la intención fue de aglutinar testimonios para dar una apariencia de solidez a los relatos que por separado no la tenían. Y en algunos casos, como específicamente el que corresponde al hecho 2, que ni siquiera incorpora a la querellante, se incorporan únicamente con el objeto de impedir la prescripción del hecho por el que se acusa más antiguo, ¿no es cierto?, que corresponde al año 2004, el hecho intermedio, el hecho 2, es del año 2012, ¿no es cierto?, y es la única vía que encontró el Ministerio Público para poder juzgar o poder incorporar a la acusación también este hecho más antiguo. No hay elementos de corroboración, no hay ningún antecedente, y muy por el contrario, a diferencia de lo que ocurre en muchos de estas investigaciones y de estos juicios, existe una enorme cantidad de pruebas que da cuenta de que las dinámicas desplegadas por ellos eran completamente distintas, que había una relación de amistad, una relación de confianza, una relación en la que el elemento laboral no era uno relevante, y que a diferencia, como digo, de lo que se señala en la acusación, no existió jamás una relación de subyugación, de dominación, de asimetría, sino de horizontalidad, de enorme cariño. Por ello también resulta pertinente recordar, y de alguna manera lo señaló la parte querellante, ¿de qué se acusa en este juicio? No se trata de determinar si hay un hombre que le ha faltado el respeto a un grupo de mujeres o que es un sujeto desubicado que las incomoda a las mujeres en la forma en que se dirige a ellas o cómo las corteja. Lo que se investiga, señoría, es la realización a la fuerza física de acciones sexuales tipificadas y punibles en contra de mujeres que no consienten supuestamente en esos actos, que se resisten, que manifiestan su deseo de que no ocurran aquellos y que son violentados. Y estas acciones, esas conductas no son efectivas, señoría. Esas acciones jamás ocurrieron y eso va a quedar suficientemente acreditado en juicio. Que hay una enorme, a diferencia de lo que se ha señalado previamente, una enorme inconsistencia entre las distintas versiones que han ido entregando las denunciantes. Porque la imputación se basa fundamentalmente en estas declaraciones de las denunciantes. Y luego se intentan reforzar, ¿no es cierto?, con un ambiente en el que esto sería algo habitual, ¿no es cierto?, incorporando ese contexto y con la referencia a mitos pseudocientíficos o de ciencia basura con el objetivo de suplir estas falencias probatorias de la imputación. En ese sentido, señoría, resulta pertinente
comentar o poner en su conocimiento el origen de esta denuncia, cómo se produce esta situación, porque sin duda me parece que es un hecho del que tenemos que hacernos cargo, ¿no es cierto?, y que resulta llamativo, y es cómo se explica entonces, su señoría, que el Ministerio Público acuse por 5 víctimas y por 8 hechos distintos. ¿De dónde nacen estas denuncias que luego se agrupan y se presentan, como muchos saben, ¿no es cierto?, de manera bulliciosa, con enorme publicidad y eco social? Existen 2 antecedentes muy relevantes sobre esto. El primero, en relación a la confección del reportaje que origina todo esto, y el segundo, vinculado a la investigación propia, a los rol que han cumplido los querellantes y las propias denunciantes. En cuanto al primer punto, el de los reportajes, y que no se ha mencionado, es el gatillante. Este caso, señoría, esta investigación surge porque el diario El Mercurio, a través de su revista Sábado, realiza una investigación. Ellos se encontraban en una verdadera cruzada como equipo periodístico por encontrar al Harvey Weinstein chileno. No sé si este conocimiento me parece que es bastante transversal, pero Harvey Weinstein es un productor norteamericano de Hollywood, ¿no es cierto?, que fue acusado por un grupo de mujeres, actrices, o que trabajan en el medio cinematográfico en Estados Unidos, de haber sido abusadas por él. Y eso generó una enorme conmoción mundial, ¿no es cierto?, con el movimiento Me Too y otros que son de transversal conocimiento. El equipo periodístico que llevó a cabo esa investigación respecto de Harvey Weinstein obtuvo el premio Pulitzer, que es como ustedes sabrán, ¿no es cierto?, una especie de Nobel del periodismo. Este equipo periodístico chileno de la revista Sábado entonces se autoimpuso el encontrar, como ya lo había hecho en otros ámbitos, a un equivalente en nuestro país. Y realizó una investigación acuciosa para ello. Comenzó, de hecho, por el director de televisión Herval Abreu, ¿no es cierto?, que dirigía teleserie, y respecto de quien también realizó algunos reportajes. En el marco de esa situación, su señoría, se produce el primer contacto del periodista con la denunciante original, Daniela, de apellido con inicial G, ¿no es cierto?, que es ella quien busca al periodista y le dice que tiene algo que contarle respecto de Nicolás López. Bueno, allí se inicia una incesante búsqueda de otras mujeres, entre otras cosas, y esto también es relevante porque muestra la conjunción de elementos, porque el propio abogado querellante, que no está hoy en audiencia, ¿no es cierto?, pero que es el líder del equipo jurídico de la querella, el abogado Hermosilla, le dice al periodista, ¿no es cierto?, cuáles son las condiciones mínimas para poder hacer un reportaje que produzca un escándalo o un interés mediático. Y le señala, entre otras cosas, que, esto lo vamos a escuchar directamente, ¿no es cierto?, no lo estoy afirmando yo, sino que lo dice el propio periodista en una grabación que está incorporada, que parte de esas condiciones es que sean varias mujeres, ¿no es cierto?, y que lo agrega una de las denunciantes también en un audio, que tiene que haber al menos unas 2 famosas, para que el asunto tenga alguna reverberación. De esta manera, entonces, este equipo va tras la huella tras todas las mujeres, en una casta con Z, detrás de todas las mujeres que alguna vez pudieran haber tenido alguna relación con Nicolás López, e incluso las presionan, eso también lo vamos a conocer, para participar respecto, en el caso, por ejemplo, de varias de ellas que se niegan porque señalan que no han tenido ninguna experiencia negativa. Esto se traslada, esta insistencia, este énfasis, se traslada al Ministerio Público, ¿no es cierto?, que toma este reportaje como noticia criminis y da inicio a la investigación de oficio, citando el propio Ministerio Público a las denunciantes. Ellas nunca concurren voluntariamente, ¿no es cierto?, espontáneamente más bien, al sistema, a la policía o a la fiscalía a realizar sus denuncias, sino que esta develación se la realizan al periodista en el reportaje y luego el Ministerio Público inicia la causa de oficio y la cita.
En esta investigación, señoría, el Ministerio Público, que hace hoy un énfasis muy adecuado, por cierto, respecto de la necesidad de incorporar la perspectiva de género, ¿no es cierto?, con una igualdad, lo destaco porque me parece que es el elemento fundamental, igualdad para todos, sin sesgos. Pues no es la manera que se realizó la investigación. El Ministerio Público llevó adelante una investigación en la que no estaba interesada en la verdad. Lo que quería era confirmar aquello que era parte de este reportaje y que era lo que se había instalado de manera transversal en el medio, ¿no es cierto?, con un, como digo, con un enorme eco, incluso un escándalo, diría, público, generó además otro efecto que ya veremos, ¿no es cierto?, brevemente, en términos de una especie de psicosis colectiva. Todos querían y tenían algo que contar de Nicolás López, todos escuchaban y repetían rumores. Y para mantener esta visión de túnel con la que funcionó el Ministerio Público, que desoyó, que no prestó atención a ninguno de los elementos que contrarrestaban de manera brutal aquello que se afirmaba por las denunciantes, contradicciones de ellas mismas con sus propios dichos en las conversaciones de chats, en los mensajes que le enviaban, en las afirmaciones que hacían a otros testigos, en publicaciones, apariciones, señoría, en los diarios, alabando al acusado. Ellas, estas contradicciones, no tuvieron ningún eco en el Ministerio Público. Entre otras cosas, por el segundo elemento que anunciaba, ¿no es cierto?, y es el rol que cumplen en este puzzle de la Fundación para la Confianza, que se dedica a la protección y asistencia de víctimas, no sé si solo de delitos sexuales, pero particularmente de ellas, ¿no es cierto?, y su equipo jurídico, que toman y le dan fuerza y aprovechan este ambiente, ¿no es cierto?, que se genera obviamente en un momento muy particular de nuestra historia, que nos transforma y profundiza en términos de democracia, que es el surgimiento o la fuerza con la que se impone el feminismo. Entonces parece un momento muy adecuado para ensalzar la situación de las víctimas y aprovechar ese eco, ese ambiente mediático, ese ambiente de apoyo, ¿no es cierto?, para presionar a las instituciones, a la institucionalidad, para continuar adelante con una investigación que no tenía basamento. Estos dos elementos, señoría, y que irónicamente se ha mencionado mucho en muchos espacios como que se tratara de un complot, no sabemos si es ello. No tenemos idea ni es parte de la forma en que lo vamos a plantear. Lo que sí vamos a plantear y que el tribunal va a tomar directo conocimiento de aquello es que efectivamente hubo una confluencia de intereses entre este equipo periodístico, ¿no es cierto?, en un momento muy alicaído de las revistas, con además siempre la mirada hacia el mundo de los abusos, entre las posibilidades de la propia fundación y el equipo jurídico, ¿no es cierto?, de destacar también en la defensa de estos intereses, y entre las propias denunciantes que mostraremos, ¿no es cierto?, que en perfecto derecho de ellos, son todas influencers, ¿no es cierto?, y que se relacionaban con un personaje famoso, público, que podía, y por lo tanto que su denuncia respecto de él podía tener un efecto. Y me hago cargo, señoría, de una cuestión dura, difícil, ¿no es cierto?, y que es desde luego impopular ir en contra, y complejo, ¿no es cierto?, ir en contra de las víctimas y señalar que ellas mienten, ¿no es cierto?, es sin ninguna duda impopular. Y por lo tanto, para nosotros tener que sostener durante todo este tiempo y ahora a lo largo de todo el juicio, que efectivamente lo que aquí ocurrió es que las denunciantes han mentido en información que han entregado al Ministerio Público, es algo complejo. Pero vamos a ver que va a ser absolutamente imposible acreditar sus acertos y que, como dije antes, ¿no es cierto?, al contrario, y como en pocas ocasiones, ¿no es cierto?, hay sí un innumerable cúmulo de pruebas que dan cuenta de que la situación era completamente distinta.
En segundo término, eso en cuanto al origen de este asunto, de esta investigación. Se ha apoyado también el Ministerio Público y la parte acusadora particular en una serie de mitos que hemos escuchado todos en las intervenciones de mis colegas previamente. Mitos que no son efectivos, ¿no es cierto?, que van a ser desvirtuados, pero que le dan un sustento, una base, son unos pilares de la pretensión que están asumiendo. El primero dice relación con la demora en la develación, ¿no es cierto? Lo que se señala, dado que el primer hecho por el que se acusa es del año 2004, y a continuación 2012 y finalmente 2011, el principio del 2016, que las víctimas de estos delitos se demoran mucho en denunciar porque quedan envueltas en una situación pseudo normalizada y la persona se demora mucho, incluso en una primera fase básica, ¿no es cierto?, que es darse cuenta de que ha sido víctima. Vamos a acreditar que aquello no es efectivo, que si bien la develación se realiza al periodista y efectivamente muchos años después, ¿no es cierto?, no hay antecedentes que muestren que ha existido ninguna situación por la cual la demora en la develación tenga que ver con un efecto psicológico de limitación. Eso no ocurre, y además la psicología, y también lo veremos a través de nuestro perito, no da sustento a este mito instalado popularmente. También el segundo dice relación con la simetría de poder, señoría. Y se ha afirmado que ellas no podían reaccionar, ¿no es cierto?, porque Nicolás les daba trabajo, les generaba una expectativa de aparecer en sus películas y tenían una relación de dependencia incluso laboralmente. Vamos a ver que eso no es efectivo, pero que incluso, como señaló la querellante, estaba indicando al Ministerio Público, se les frustraba una carrera, ¿no es cierto?, y esta pretensión legítima de poder trabajar con él no se cumplía. Sin embargo, vamos a ver que varias de ellas participan en castings, como son los verdaderos castings, y no como se ha instalado también como parte de un lenguaje, de unas expresiones caricaturescas. Los castings se realizaban en la productora y varias de ellas participaron. Y por lo tanto, interactuaron incluso en algunas apariciones breves en sus películas. Es decir, no hay tal, pero no había ninguna dependencia laboral. No es el mundo del cine chileno un mundo glamoroso como uno imagina y de muchos recursos. Nadie vive del cine, salvo obviamente quienes están en la parte de producción. Pero los actores no viven de este mundo. También se ha mencionado el costo de denunciar como un elemento que les daría verosimilitud o credibilidad. Y vamos a acreditar, no solo por la posición que ocupa actualmente de manera afortunada en nuestra sociedad la víctima, sino también a través de prueba pericial, de que no es efectivo que haya existido ningún costo para ninguna de las denunciantes, sino muy por el contrario, que esto ha significado una oportunidad de una ganancia secundaria. Y finalmente, señoría, el número de víctimas y que éstas no se conocían supuestamente. También vamos a acreditar con medios materiales que eso no es efectivo, que todas ellas se conocían previamente y que no solo se conocían, sino que además se coordinaron antes del reportaje y antes de sus declaraciones en el tribunal, en la fiscalía, que es lo más importante, ¿no es cierto? Porque sus versiones, el Ministerio Público ha tratado de minimizar el reportaje. En la audiencia de preparación prácticamente lo eliminó, no lo incorporó de hecho como prueba, a pesar de que fue la noticia de crímenes que dio lugar a la investigación de oficio. Y sin embargo, ¿no es cierto?, ese reportaje fue el resultado de esa misma coordinación, igual que sus declaraciones en la Fiscalía. Señalan además, y esto es lo último respecto de los mitos, que el acusado no entendería que no es no, y que ese habría sido el problema fundamental, porque habría insistido y habría obtenido, como es lo que se trata de juzgar, una conducta sexual, ¿no es cierto?, a la fuerza física. Sin embargo, lo importante, lo relevante, es que no vamos a poder advertir ningún elemento que dé cuenta de que para el acusado
No, al contrario, vamos a conocer una serie de elementos de prueba, testigos, ¿no es cierto?, que dan cuenta de la manera en que habitualmente el acusado se comportaba con sus parejas y con otras mujeres, y que lo que están diciendo los denunciantes es algo que no es coincidente, ¿no es cierto?, con aquello, resulta contrastable con la realidad de mi representado. Vamos a contrastar, su señoría, a las denunciantes con sus propios relatos. No vamos a hacer afirmaciones que tengan que ver con creencias nuestras o aplicaciones de otros testigos, sino que son ellas mismas las que a través de sus distintas comunicaciones van a mostrar un contraste permanente con lo que ahora afirman. En el caso de la primera denunciante o el primer hecho de la acusación, ¿no es cierto?, BW, ella efectivamente entrega un diario de vida y no lo vamos a despreciar, señoría, al contrario. Como señala el Ministerio Público, nosotros vamos a hacer uso de ese diario de vida y se lo vamos a exhibir y le vamos a mostrar cuán relevante es conocer lo que ella, al tiempo de ocurrencia de los hechos, señalaba respecto del acusado, completamente contradictorio y contrastante con lo que afirma en su denuncia, en donde resignifica un hecho 14 o 15 años después. Ella afirma en su diario que los contactos que tuvo con el acusado fueron de enorme cariño, que lo pasó estupendo, una serie de apreciaciones las vamos a incorporar en el juicio, ¿no es cierto?, en donde es absolutamente diferente a aquello que indica más tarde, además de la inverosimilitud del hecho que relata incluso desde el punto de vista físico. En el caso de la segunda denunciante, que como usted bien dijo, señoría, solo corresponde al Ministerio Público, Bernardita Cruz, lo que se señala también es una situación que no corresponde a la realidad, Bernardita, perdón, que no corresponde a la lógica, ¿no es cierto?, que es contrario a la lógica, porque resulta que esta ofensa al pudor, en que le agarra supuestamente una pechuga, si está descrito, ¿no es cierto?, ocurre en un lugar público, en un restaurante, en una inauguración, en una fiesta de estreno de una película en donde estaba atiborrado el lugar y ellos se encontraban en todo momento acompañados de un montón de otras personas. Y por supuesto, entonces, ni siquiera en este caso se dan los elementos, no solo hay un problema fáctico, sino jurídico, señoría, porque el tipo penal exige la ofensa al pudor, a las buenas costumbres, pero no de cualquier modo, sino que se haga con hechos de grave escándalo o trascendencia. Y vamos a ver que no hay ningún testigo presencial que diga que aquello ocurrió, pero por supuesto que en esa noche, además, no hubo ningún escándalo, no ocurrió nada que pudiera asimilarse a aquello que se está denunciando. ¿Por qué, señoría, entonces estamos conociendo esta acusación? Porque es una acusación funcional, instrumental. La única manera que tenía el Ministerio Público de rescatar, por decirlo de alguna manera, el hecho del 2004 que ya mencioné, ¿no es cierto?, era a través de la acusación de este hecho. Y entonces, en su afán por mantener la historia y por dar esta lectura, ¿no es cierto?, que son 12 años de abusos permanentes, se incorpora este hecho que en realidad no tiene ninguna significación y no tiene ninguna prueba, ¿no es cierto? No hay, ella misma señala que no le genera ningún impacto, o no el que pretende el Ministerio Público. En tercer lugar, señoría, la tercera de ellas, y brevísimamente solo algunos antecedentes, también se da esta relación de amistad y nuevamente hay innumerables medios de prueba que van a dar cuenta de esta situación antes, durante y después del supuesto abuso. No se trata de que ellos hubieran tenido una situación o una relación amistosa que cede ante el abuso, la proyección, ¿no es cierto?, de mi acusado. No, esa relación se mantuvo sin interrupción en el tiempo. Luego de cada uno de los encuentros, ella le manda mensajes diciendo que lo pasó estupendo, puras expresiones favorables. Y más aún, ¿no es cierto?, existen audios de ella misma, que también vamos a escuchar, que dan cuenta en sus palabras, por eso digo que vamos a contrastar las declaraciones de las víctimas con sus propias declaraciones. En sus palabras, ella dice, y lo vamos a escuchar, que nada ocurrió, ¿no es cierto? Y no solo esto es
completamente contradictorio con lo que han afirmado, sino también sus expresiones posteriores. Unos meses apenas antes de la aparición del reportaje, en donde ella aparece denunciando estos supuestos abusos, ¿no es cierto? Ella aparece en una entrevista en el diario El Mercurio diciendo que su sueño es hacer una película con Nicolás López. Los hechos habrían ocurrido en el año 2015, el reportaje es de junio del año 2018 y en abril del año 2018 ella dice que su sueño es participar, poder actuar en una película de Nicolás López. No hay ninguna consistencia, señoría, es completamente ilógico y contradictorio. Finalmente, señoría, la cuarta mujer que aparece, ¿no es cierto?, es Daniela también, con inicial de, apellido, de su apellido con M, y acá también, nuevamente, no solo existen incoherencias, sino además situaciones graves que se repiten en las otras. No vamos a entrar en detalle porque obviamente sería larguísimo, porque es innumerable la cantidad de inconsistencias, pero en este caso voy a destacar que se eliminan mensajes por parte de la denunciante que son entregados, adulterados al Ministerio Público, ¿no es cierto?, para darle un tenor distinto a las comunicaciones que ellas tenían. Sin embargo, nosotros pudimos hacer el contraste entre esos mensajes y los reales, y eso es lo que el tribunal va a ver, ¿no es cierto?, cómo se trata de maquillar una relación que en realidad era una relación amistosa, una relación de confianza, en donde había humor, donde había buenas condiciones, y que lo que está señalando que habría ocurrido en el momento de los hechos no es efectivo, y que además también de nuevo es completamente contradictorio, es completamente ilógico en términos de que en teoría habría sido abusada y luego ella habría insistido para que juntos se dirigieran a otra fiesta en que, digamos, pasaron el resto de la noche. Evidentemente eso no tiene ningún sentido y además hay testigos que corroborarán aquello. Finalmente, he dejado para el final las menciones, las referencias a Daniela G., ¿no es cierto?, que es, como anticipé, quien da inicio a, al reportaje y luego a la investigación penal, porque en el caso de esta denunciante las inconsistencias, las incongruencias son brutales, señorías. Empezando porque, dadas esas inconsistencias que fueron refutadas por la prueba material que se entregó, que se acompañó, perdón, en la investigación, el Ministerio Público se vio obligado a reformalizar. ¿Por qué tuvo que reformalizar el Ministerio Público, señoría? Lo tuvo que hacer porque las fechas y el orden en que había denunciado Daniela la ocurrencia de estos hechos no correspondía a la realidad, lo que se contrastó con esta evidencia material. Uno de los hechos, el más grave que relata ella, ¿no es cierto?, que es la violación, y que habría generado en ella un sentimiento tan importante, tan profundo, que, según sus palabras, dejó de tener contacto con el acusado, el Ministerio Público lo tuvo que antedatar, porque se había equivocado en la fecha, y ella señalaba que este hecho habría ocurrido en el invierno del año 2016, en circunstancias que ocurren entre octubre y noviembre, según, digamos, el relato de ella, en definitiva, en este nuevo relato, entre octubre y noviembre del año 2015, porque ocurre en el marco de una película, ¿no es cierto?, van a ver una película, y se consultó a Cinemark, creo que era Cinemark, respecto de la fecha en que se había exhibido esta película, y se respondió que esto había ocurrido entre octubre y noviembre del año 2015, por lo tanto es imposible que hubiera ocurrido en la fecha que ella señala. No le quedó alternativa más al Ministerio Público que antedatar aquello, y eso supuso, señoría, que además se tuviera que alterar el orden de ocurrencia de los supuestos abusos, porque este hecho más grave de violación, que en su versión original estaba ubicado en este invierno de 2016 como el último de los hechos que pone fin a cualquier tipo de relación, ahora quedaba en tercer lugar, ya no en cuarto lugar, por la fecha en que podría haber ocurrido. Y deja entonces el hecho 3, perdón, dentro del hecho 3, el punto 3, ¿no es cierto?, en esa fecha, y no le queda más que dejar el último abuso, que supuestamente habría ocurrido en enero del año 2016, como el último, como el cuarto. Con lo que toda esta versión, además del efecto emocional que habrían ocurrido, resulta completamente desvirtuada. Todo ello lo vamos a ver con
mucho detalle, señoría, porque hay evidencia fáctica, probatoria, ¿no es cierto?, de todas las afirmaciones que estamos haciendo. No son especulaciones, no son mitos, son todas basadas en antecedentes que existen en la carpeta investigativa. Pero este no es el único o la única inconsistencia que presenta Daniela en su relato. Hay una serie de otras. Ella menciona en el último hecho, el de enero del año 2016, que habría existido una testigo presencial del abuso. Y resulta que ese testigo lo niega completamente y dice que eso nunca habría ocurrido, además de otras condiciones que conoceremos cuando sea el turno de ese declaro, ¿no es cierto?, que hacen también bastante incongruente, inconsistente de aquello que señala. Pero como ese hay muchos otros ejemplos, ¿no es cierto?, de incongruencias que no mencionaré porque no nos alcanza el tiempo, porque en aras aquello. Pero su tesis, que es la tesis principal de la parte querellante y la que se instaló comunicacionalmente, ¿no es cierto?, es que ella habría accedido a todos los requerimientos del acusado porque estaba dominada mentalmente, ¿no es cierto?, porque ella quería agradarlo al acusado y en consecuencia no tenía más alternativa psíquica, ¿no es cierto?, que dar lugar a las pretensiones del Ministerio Público, sin embargo, al del acusado. Sin embargo, recordamos, el Ministerio Público lo que dice es que los hechos habrían ocurrido con fuerza, ni siquiera fuerza psíquica o intelectual, ¿no es cierto?, sino con fuerza física. Pero ella igual da esta explicación de dominación mental, ¿no es cierto?, y eso también lo vamos a contrastar con sus propios dichos y con el hecho de que, dado que hecha la denuncia, aparecido el reportaje, se da cuenta, ¿no es cierto?, de que existe esta innumerable mensajería de buenas relaciones, de cariño entre ellos, ¿no es cierto?, esto puede, comillas, jugarle en contra. Y por lo tanto, como ella dice, se pone el parche antes de la herida y da una entrevista y hay una serie de antecedentes que dan cuenta de que se trató de una estrategia, la de señalar que su aquiescencia, que su consentimiento aparente a estos hechos no eran en el marco de ninguna dominación, sino que esta era la justificación, la explicación que se daba para aquello. Vamos a conocer todos estos elementos y particularmente, como digo, respecto a esta denunciante, porque las denuncias se orquestan en función de esta. A partir del relato de ella, ¿no es cierto?, comienza un trabajo por parte del equipo periodístico y luego por el resto de quienes intervienen en este asunto, ¿no es cierto?, por darle forma a esta búsqueda y encuentro de una serie de víctimas también resultan relevantes los testigos de contexto, ¿no es cierto?, porque todos se meten en el mismo saco y entonces pareciera que son múltiples las víctimas, no solo aquellas que son parte hoy de la acusación, sino también las que podrían haber tenido experiencias negativas, como dije, en el marco de esta psicosis colectiva que se genera, que podrían haber tenido situaciones incómodas y que repiten rumores y lugares comunes que se fueron entregando en esos días respecto del acusado y que fueron incorporadas por el Ministerio Público en la investigación. Testigos que no tienen ningún tipo de relación o de situación que relatar más que la repetición de estos audios. Muchos testigos, muchos quedaron fuera, no fueron incorporados, ¿no es cierto?, porque no hacían sino repetir estos rumores. Y esta dominación mental, o supuesta dominación mental, ¿no es cierto?, y toda la confabulación, toda la orquestación de la denuncia y los tiempos posteriores, la vamos a escuchar directamente en los audios que, como señaló la fiscal, ¿no es cierto?, fueron recogidos de su teléfono y que por lo tanto muestran el periodo inmediatamente anterior al reportaje e inmediatamente posterior hasta su declaración en el Ministerio Público y la forma en que ella aborda con el resto del equipo los supuestos hechos, además de evidenciarse respecto de todas ellas, ¿no es cierto?, una clara ganancia secundaria que también acreditaremos con prueba pericial que da cuenta de la evolución, siendo todas ellas influencers, ¿no es cierto?, de la evolución que este caso ha supuesto en general para sus apariciones públicas. Todos estos elementos, señoría, nos llevan al punto inicial de mi alegato de apertura, y es que acá no hay sino la construcción de un culpable.
No tenemos un culpable. No hay una investigación que dé cuenta de los elementos que permiten afirmar esa culpabilidad, sino de aquellos que artificialmente han permitido la construcción de este culpable. Y durante este juicio, no me cabe duda, señoría, que a través de todos los medios de prueba con los que se cuenta para hacerle ver a su señoría la realidad, la verdad, se evidenciará un contraste profundo entre el contenido de las denuncias y la realidad de las relaciones que ellas sostenían. Y por todas esas razones, esta defensa va a solicitar la absolución de mi representado en todas y cada una de las acusaciones que a su respecto pesan. Bien. Muchas gracias, señoría. Señor López, usted tiene una serie de derechos y también una serie de obligaciones en el desarrollo de este juicio, que va a ser, al parecer, bastante extenso. Tiene que estar atento a todo lo que va a ocurrir en el desarrollo del juicio, por lo mismo debe estar presente en el juicio. Ya se decidió que durante la jornada del día de hoy usted deberá permanecer en la sala del tribunal, y una vez que preste declaración, si lo hace, o una vez que usted decida guardar silencio, ya va a poder comparecer de manera remota a través de la plataforma Zoom. Pero debe estar presente en todas las audiencias. Van a haber recesos en las audiencias, en esos recesos, ahí los recesos son para efectos de descansar un rato, ir al baño, tomarse un café, lo que sea. Y si en algún momento usted desea también salir de la audiencia por alguna situación en particular, lo solicita a través de su abogado, este tribunal va a acceder a esa situación, y a su regreso, obviamente tiene que ser una ausencia breve, y a su regreso el tribunal le va a comunicar lo que ocurrió en su ausencia. Puede formular los planteamientos y alegaciones que estime oportunos, e intervenir durante todo el desarrollo del juicio, para lo cual tiene que hacerlo solicitando esa intervención a través de su abogada o de sus abogadas. Para lo mismo puede comunicarse libremente con sus abogadas. En el día de hoy, en la audiencia que está de manera presencial, usted puede comunicarse libremente con ellas. A partir de mañana, si va a declarar, si va a estar de manera remota, va a tener algún sistema, supongo, de mensajería con ellas para poder comunicarse. En algún momento, si usted requiere también, cuando esté de manera remota, quiere alguna conversación más profunda o más presencial con su abogado, puede incluso solicitar una sala privada, el tribunal va a acceder ahí a través de la plataforma Zoom, se le puede otorgar esa facilidad. Finalmente, usted tiene derecho a guardar silencio. ¿Qué significa esto? Significa que usted no está obligado a declarar en el juicio, ¿ya? Es el Ministerio Público quien debe acreditar las imputaciones que hacen su contra. Usted no está obligado a probar nada, pero sí la ley le da la posibilidad en este momento de declarar. Esto es renunciar a su derecho a guardar silencio y prestar declaración en el juicio. Se va a sentar acá adelante, va a exponer, que si lo decidiera, todo lo concerniente a los hechos que le están imputando, y una vez que usted declare, las partes, ya sea el Ministerio Público, la parte querellante, incluso su defensa, le van a hacer preguntas. El tribunal también, al final de esas preguntas, va a tener la posibilidad de aclarar alguna duda que haya tenido el tribunal. Le pregunto, ¿entendió los derechos que le acabo de advertir, señor López? ¿Sí? ¿Ha conversado con sus abogadas en relación a su derecho a guardar silencio o a declarar? Sí. ¿Y qué ha decidido? Que voy a guardar silencio. Va a guardar silencio. Muy bien. Antes de pasar a la prueba, vamos a hacer un receso. Entonces, son 5 para las 11. De unos 20 minutos, hasta las 11:15. Reanudamos la audiencia para comenzar con la prueba del Ministerio Público.